¿En qué situación se encuentra el agua aquí en Yucatán? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por el principio. ¿Cómo es nuestro acuífero? Nosotros en la parte norte del estado tenemos un acuífero kárstico costero, es decir, que está pegadito al mar, ¿no? Esto hace que haya una especie de interfase salina entre el agua salada del mar, que pasa por debajo del acuífero, y el agua dulce, que viene pues desde el centro del estado, ¿no? Del sur y centro del estado. Esto es importante porque nuestro acuífero es una capa de agua dulce que está flotando sobre agua salada. Entonces esto es importante entenderlo, porque esto ya nos habla de que hay pues, un equilibrio que hay que cuidar. Por ejemplo, si nosotros extraemos muchísima agua dulce, pues lo que hace es que penetra más el agua salada y por lo tanto se empieza a salinizar el agua, ¿no? En mi caso, yo estoy estudiando ahorita un doctorado para fomentar la enseñanza y la educación sobre el acuífero kárstico, precisamente porque en mi trabajo de maestría descubrimos que esta situación de desconocimiento sobre de dónde viene nuestra agua es muy generalizada, ¿no? Incluso el abordaje en el sistema educativo es muy deficiente. El agua subterránea se menciona muy poco y de forma muy superficial, por lo que la gente no entiende que los acuíferos es muy importante preservarlos porque pues, es una gran reserva de agua, ¿no? En el caso de Yucatán, se conoce como kárstico porque el suelo está compuesto de rocas solubles, es decir, tienen altos contenidos de calcio, de magnesio, de yesos, lo que hace que al contacto con el agua de lluvia estos se vayan disolviendo. Y por lo tanto, pues cuando cae la lluvia, esta va infiltrándose de forma mucho más rápida hacia el acuífero, o sea, hacia la parte de abajo. Bueno, esto, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con la tan mencionada ya contaminación de los cochinitos, ¿verdad? De las plantas, de las granjas, ¿verdad? Donde se pues produce carne de puerco, ¿no? Porque hasta estamos orgullosos de ser uno de los más grandes productores de carne de cerdo aquí en el estado de Yucatán. ¿Cómo impacta esto, verdad? En pues el tipo de suelo que tenemos y el agua. Claro. Bueno, como yo mencioné, este suelo es altamente permeable y muy fracturable. Eso hace que todos los contaminantes que estén arriba pues vayan infiltrándose junto con el agua de la lluvia, por ejemplo. Entonces, algo que es muy importante también entender es que como la pendiente de la península es muy baja, el flujo es principalmente vertical. Esto quiere decir que en temporada de lluvias va a aumentar y en temporada de secas va a disminuir. Por eso en las tormentas muy famosas de hace unos años subió el nivel del mar, del mar, y obviamente pues también subió el acuífero y por eso hubo inundaciones por todos lados, ¿no? Esto hace que todos los contaminantes que estén en la superficie pues terminen de forma subterránea y además se queden ahí por muchísimos años. En el caso de los megaproyectos como son las megagranjas porcinas, avícolas, la industria refresquera, cervecera, los fraccionamientos y el crecimiento urbano desproporcionado, que además no corresponde a una necesidad real de vivienda, es como hacer que esta vulnerabilidad del suelo se incremente, ¿no? Porque ya tienes una gran cantidad de contaminantes, además contenidos en un solo lugar. Por ejemplo, un solo cerdito puede hacer hasta 11 kilos de excremento al día. Si tienes megagranjas donde pueden haber hasta 30,000 o 40,000 cerdos, eso equivale a más de 400,000 kilos de excremento todos los días. Imagínate, es muy importante entender que esta clase de desarrollo no va de acuerdo a nuestro suelo y solo lo está vulnerando y obviamente está contaminando una de las reservas de agua más importantes del país, ¿no? Eso es algo realmente de pensarse, ¿no? Porque, bueno, o sea, este tipo de producción de la cual estamos muy orgullosos no va de acuerdo con nuestro, ¿qué? ¿Ecosistema? Sí, con nuestro ecosistema, con nuestro sistema acuífero kárstico. En particular con nuestro sistema acuífero kárstico, ¿no? O sea, otro tema igual muy importante que has mencionado es el tema de, aquí en Yucatán cada vez hay
y en particular en Mérida, cada vez hay más fraccionamientos y más fraccionamientos. ¿Eso cómo nos afecta? ¿Ah? Porque obviamente están, pues para poder construir eso, están talando árboles, el sistema de drenaje acá es otro tema pendiente, ¿no? Claro. O sea, ¿qué están haciendo para controlar todo lo que tiene que ver con los desechos de las casas? Bueno, primero, ya se ha documentado que la zona precisamente de mayor plusvalía es precisamente el más frágil, que está entre Mérida y Progreso, ¿no? Porque es una zona que es muy inundable. Entonces, a mí lo que me llama la atención que se están haciendo allá grandes desarrollos, además desarrollos tipo fraccionamientos de muchísima densidad poblacional, que lo que va a hacer es, para empezar, se van a inundar, ¿no? Como pasa con un conocido fraccionamiento del norte, ¿no? Se va a seguir inundando, y mientras más vayamos quitando vegetación, esto va a afectar. Acuérdate que la vegetación sirve como una esponja también. La cobertura vegetal es importante mantenerla, primero para la calidad y para la absorción del agua, ¿no? Porque si no, pasa todo el agua y esto hace que se inunde. Entonces, esto es importante porque si seguimos apostándole a este tipo de desarrollo, que además, como te menciono, hay compañeros en el Consejo que han hecho bastantes publicaciones sobre la fragilidad de esa zona, sobre la vulnerabilidad a inundaciones, y para allá se sigue construyendo, pues estamos apostándole a devastar más esa parte. Entonces sí sería en negarme a comprar una casa después del periférico. Sí, en esa zona sí. Sí. Yo dije, no, me fregué después del periférico, nada. Dije, no, a como de lugar tengo que encontrar una casa dentro del periférico. Claro, mientras más cercanos estemos de la costa, que obviamente, pues tú sabes que Progreso ya está a menos de 35 kilómetros, 40 kilómetros, pues eso hace que sea más vulnerable. Bueno, entonces las inundaciones se siguen construyendo por allí debido a la deforestación y el tipo de suelo que tenemos, que dijiste que es vertical, ¿no? Sí, o sea, el flujo es vertical, o sea, eso se refiere que aumenta y disminuye. El flujo horizontal del agua normal es muy lento, entonces, es decir, que todos los contaminantes que tiremos se van a mantener ahí por años, porque no tenemos una pendiente que haga que salgan rápidamente. Por eso tú cuando vas a un cenote, no ves un cenote que tenga un movimiento caudaloso, ¿no? El agua normalmente se ve así muy, muy planita, o con unas ondas muy, muy suavecitas. Muy suavecitas. Eso quiere decir que el flujo abajo es lento, o sea, que no es como un río, por ejemplo, que tú ves que el río avanza rapidísimo, corre rapidísimo. Estoy impresionada. ¿Y qué pasa con la producción de cerveza? Porque también lo mencionaste. Ahí, ¿cuál es el punto Están crítico? haciendo un corredor industrial en una zona bastante vulnerable. Todo lo que entiendo que la costa es una parte importante en cuanto al turismo y también en la parte comercial, ya que por ahí sacamos pues muchas mercancías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Progreso. Pero quieren hacer algo parecido en Jurumá, porque además ya hasta hicieron Pueblo Mágico, Oxizal y toda esa zona, ¿no? El problema es que pusieron una planta cervecera muy, muy pegada a la costa, y como te mencioné, el acuífero es una capa de agua dulce flotando sobre agua salada. Para hacer 1 litro de cerveza se necesita 1 hectolitro de agua, es decir, 100 litros de agua. Solo para producir la cerveza, sin todo lo que se necesita para la producción de la planta, que además pues son otras cosas, ¿no? Imagínate la cantidad de agua que se tiene que extraer en una zona que es muy cercana a la. Voy a protestar entonces, voy a hacer un llamado que ya no tomen cerveza. Sí, o sea, además lo más difícil es que este tipo de industrias, todas, o sea, especialmente los megaproyectos, ¿no? La industria cervecera, refresquera, están tan metidas en la cultura que es muy difícil que la gente note sus efectos, ¿no? Incluso tiende a minimizarlos. Bueno, en las poblaciones de Jurumá tenemos al maestro Anacleto Cetina, que es la verdad un gran historiador y maestro de allá de esa zona, que es parte del consejo y representante también de los guardianes del agua.
que habla sobre que en Ejunugma y las comunidades aledañas ya está saliendo el agua lodosa o está saliendo salada, ¿no? Entonces, eso pasa con los megaproyectos, que al final el ciudadano es el que termina pagando las consecuencias de la sobreexplotación y la contaminación. Pues fíjate que aquí por Nizamal también pusieron una granja. Y en la zona aledaña, creo que en Citilpecho, o Citiljú, no me acuerdo exactamente, empezaron a pasar cosas en las plantas, se empezaron a llenar de manchas las hojas, empezó a salir el agua de las llaves oscura, sí, lodosa, y fui a verlo, y la verdad es impresionante como una granja porcícola, que además de eso no tiene tanto tiempo que la pusieron, sí, está contaminando las tierras y las plantas y todo en la zona aledaña a este lugar. Así como de película de terror. Sí, sí, y como son además poblaciones vulnerables, normalmente marginadas, su voz y su voto no es tomado en cuenta, ¿no? Que esa es otra parte de la gestión del agua, que genera conflictos socioambientales. Y esa es la parte que creo que se ha estudiado menos. Todos esos megaproyectos no solo vulneran el medio ambiente, vulneran también el derecho humano al agua potable y saneamiento, porque están contaminando grandes extensiones de tierras y de agua, están afectando la selva y por lo tanto pues el medio de subsistencia de muchas de esas comunidades que generalmente es de autoconsumo, ¿no? O sea, la milpa, la producción de miel, la producción de huertos de traspatio y también de animales de traspatio, ¿no? Hacerlo de forma intensiva y que obviamente pues les quita a ellos la posibilidad también de subsistir adecuadamente. O sea, para preservar nuestro ecosistema tenemos la obligación de buscar formas de producción y comercialización más amables con nuestro medio ambiente, y ¿no? Definitivamente los megagranjas no lo son. O sea, esto es bien importante entenderlo. Cuando tú pones miles de animales en una sola planta, para empezar, haces que todo se multiplique, ¿no? El excremento, la vulnerabilidad de enfermedades, estos cerditos precisamente porque son muchos en muy poco espacio, pues tienen que estarlos poniendo antibióticos, hormonas, etcétera. Entonces, este tipo de producción no es sustentable. Y lo más chistoso es que estos problemas con las megagranjas no son exclusivos de México. En España, que ya se considera primer mundo, tienen graves problemas con las megagranjas y las mismas comunidades están tratando de sacarlas de su territorio porque están afectando el agua. Y es que cualquier producción intensiva de ese tipo, como industrial, lo que hace es contaminar. O sea, no hay manera de que se gestione esa cantidad de residuos de forma sostenible. O sea, eso es importante entenderlo, porque ahorita he visto miles de noticias donde obviamente hay un lavado de imagen impresionante, que los ponen a poner dispensarios o los ponen a darle cajones de abejitas a los apicultores o los ponen por ejemplo, a decir que no van a usar agua, o sea, tienen una meta de cero residuos, cuando sabemos por otras tecnologías en otros países mucho más desarrollados que eso es imposible, ¿no? Se necesitan el agua para funcionar. Entonces, esto es importante que la gente lo entienda. Además, estas son más de 400 megagranjas que están funcionando, ni siquiera con manifestaciones de impacto ambiental en el caso de todas, incluso empiezan a funcionar antes de que salga la manifestación de impacto ambiental. Entonces eso también es una falta de gobernanza de las autoridades que deben estar vigilando y monitoreando estos procesos. Además, no solo es esa falta de gobernanza, sino también el conflicto socioambiental que genera, ¿no? Porque a veces hay gente que de repente se despierta y está empezando a devastar el monte, además obviamente grandes extensiones de la selva baja, y empiezan a construir las megagranjas sin consultar a la comunidad. ¿Y cuál es el pretexto? El desarrollo, ¿no? El desarrollo es la respuesta para todo, que van a traer trabajos, que van a traer desarrollos, pero hay comunidades en donde estas megagranjas llevan operando más de 10 años y la comunidad no florece. O sea, ese desarrollo no se ve en ningún lado. De hecho, el último informe del Coneval decía que el 70% de la población yucateca presenta algún tipo de pobreza, ¿no?
creo que, si no me equivoco, el 11% pobreza extrema. El único desarrollo es para los dueños de esas industrias. O sea, la riqueza se sigue concentrando en muy pocas manos y la contaminación sí se queda para todos, especialmente para esas comunidades que están cerca de esos proyectos. Claro. Por eso es tan importante tomarlas en cuenta. Y en el caso del Consejo Ciudadano, pues sí tenemos en las propuestas que queremos implementar para el Plan Hídrico Regional 21-24, es precisamente contemplando a esas comunidades a las que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Para empezar, reconociendo sus necesidades, denunciando los efectos de la contaminación, de la sobreexplotación, etcétera, ¿no? Bueno, ya platicamos ahorita, de las megagranjas, de cuántos litros se necesitan para producir un litro de cerveza. Eso me impresiona muchísimo. Sí. Y bueno, igual los refrescos, se necesita muchísimo para todo esto. Para hacer un litro de refresco, un litro de cerveza. Un litro de refresco necesita 140 litros de agua. Es muchísimo. Así es. Y además, bueno, tú sabes que Yucatán tiene los primeros lugares en consumo de agua. Y de hecho, la industria refresquera en Yucatán es la industria de comida chatarra que más extrae agua en el país. Extrae 9.500 millones de litros. Nos conviene de comer comida chatarra. Claro. Nos conviene además tomar el agua, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, ya platicamos de las granjas, de cómo se produce la cerveza, los refrescos. ¿Y cuál otra cosa habíamos platicado? Los cochinitos, eran 3 cosas. Sí, bueno, la parte de cómo es el acuífero. Y sí. la construcción de los fraccionamientos. El crecimiento urbano. El crecimiento urbano, ¿no? Entonces, bueno, y con todo esto, la calidad del agua aquí en Yucatán, ¿cuál es? Pues hay una gestión sumamente deficiente. Las estadísticas del agua en México, que es un documento que con agua además, quiero decir que es un organismo oficial, ¿no? Emite cada determinado tiempo. Del 2018 viene un cuadrito donde habla sobre las plantas potabilizadoras, cuántas plantas potabilizadoras hay en el país. Para la región hidrológico-administrativa número 12, que es a la que corresponde la península de Yucatán, hay una planta potabilizadora para toda la península. Sin embargo, cuando ves el caudal potabilizado es de 0.01 metro cúbico por segundo. O sea, eso quiere decir que donde sea que esté esa planta no está funcionando a toda su capacidad. Y por lo tanto, el agua que estamos recibiendo en Yucatán simplemente se extrae, se clora y se entuba y se distribuye. Es decir, no recibe una potabilización. Y esto es bien importante que la gente entienda. Yo incluso a la llamada agua potable le llamo ya agua entubada, porque si no empezamos a llamar las cosas por su nombre, pues no va, o sea, la gente va a seguir pensando. No visualizamos nuestro problema. Exacto. Entonces no estamos recibiendo agua potable y eso se refleja en la salud de la población yucateca, ¿no? Tenemos un agua con gran dureza, precisamente por la gran cantidad de calcio. Tenemos siempre los primeros lugares en enfermedades renales, en piedras, en los riñones, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua que consumimos pues tiene una gran dureza. Entonces debería tener primero un proceso de ablandamiento. Además, hay estudios, por ejemplo, la doctora Hogenstein en el Departamento de Ecología Humana, en el Laboratorio de Salud Ambiental, que ha tenido varios estudios de coliformes fecales en cenotes turísticos, ¿sí? Incluso en algunas zonas de Mérida. También el doctor Polanco, en la UADY, tiene estudios muy interesantes sobre la presencia de glifosato en personas con cáncer, en mujeres con cáncer. Ha encontrado glifosato en leche materna y en la orina de los bebés. O sea, que imagínate. ¿Qué es eso del glifosato? Es un herbicida, que eso también es otra, perdón, ahí es un tema que más adelante, que termine con esta idea, lo vamos a tomar. Y además, algo más grave es que ha encontrado este herbicida en el agua entubada de la ciudad de Mérida, o sea, el agua que está saliendo de la llave. Entonces ahí nos está diciendo que no hay un proceso de potabilización ni de limpieza adecuado del agua que estamos ingiriendo. Entonces esto es bien importante entenderlo, porque si el ciudadano promedio piensa que está recibiendo pues un agua de adecuada calidad, porque además no es muy cara, pues a lo mejor se queda conforme, ¿no? Incluso hay gente que te dice cándidamente, bueno, es que yo tomo agua del botellón
Bueno, pero ¿con qué agua lavas tus trastes? ¿Con qué agua te bañas? ¿Te lavas los dientes? O sea, limpias tu casa. O sea, el agua lo usamos para todo, ¿no? Y además los impactos pues son hasta en el ecosistema. En los pesticidas o los agroquímicos, esto es un grave problema que también ha sido señalado desde el Laboratorio de Salud Ambiental en el CINVESTAP, en el que se ha demostrado que los productores no utilizan adecuadamente los agroquímicos, principalmente los pesticidas. No reciben una capacitación, tienen problemas para interpretar las etiquetas de los productos, por lo tanto no pueden usarlos adecuadamente, ¿no? Y esto es tan grave que incluso ellos ya normalizaron que el día que fumigan su milpa o fumigan su campo, se enferman, se sienten mal, cuando no es normal, ¿no? Además, muchas veces no tienen ni siquiera los guantes, la mascarilla adecuada, o sea, porque tienes que estar hasta completamente cubierto el día que ponen los pesticidas, ¿no? Y yo he visto en el campo frascos de estos productos cerca de aguadas o de cenotes, ¿no? Y esto es bien grave, porque además obviamente no es culpa de ellos, ¿no? Es culpa del que está vendiendo las cosas sin darles una adecuada capacitación, es culpa del productor que no está... Y del gobierno. Por no vigilarlo. Por no vigilarlo, porque en sí les deberían de dar constantemente cursos de capacitación sobre temas de ecología, para que estén muy conscientes de cada una de las cosas que hacen, claro, cómo afecta su entorno y esto cómo va a afectar su salud. Porque esto que me acabas de explicar de todos los estudios que están haciendo los diversos investigadores que ahora están en el CINVESTAP, nos están señalando, ¿verdad?, cuál es el efecto que toda esta contaminación tiene directamente en nuestra salud. Yo, por ejemplo, estoy muy impresionada y siempre me he preguntado por qué tenemos tanto cáncer aquí en Yucatán. Hace poco murió un amigo de cáncer joven, de leucemia, un joven abogado que formaba parte de la asociación donde yo soy activista. ¿Ah? Tiene como 4 o 5 meses que murió. Hace unos días murió una amiga también de leucemia, ¿no? Y tengo otra amiga que también está enferma de cáncer de mama, ¿no? Y yo así toda asustada, digo, ¿pero por qué hay tantos, pues, no conocidos amigos, o sea, gente que ya es cercana a mí, con enfermedades de cáncer? Sí, bueno, aunque en toxicología no se puede hablar de causalidad, porque uno puede haberse estado expuesto a algún contaminante incluso desde el vientre materno. Lo que se demuestran son asociaciones. Estos estudios que yo te he mencionado demuestran asociaciones. Por ejemplo, el doctor Polanco, que demuestra que en mujeres que ya tienen cáncer, en la sangre tienen altos contenidos de un herbicida, pues eso ya te está mostrando una asociación, ¿no? Esto quiere decir que hay algo que hay que atender. El hecho de que estén en la leche materna, pues tampoco es nada sano. Imagínate un bebecito que apenas está haciendo defensas, que está empezando pues, su sistema inmunológico todavía a funcionar, le estás dando este tipo de agroquímicos. Entonces, también se han encontrado en el agua metales pesados. O sea, todos estos contaminantes que yo te estoy mencionando están asociados a altos niveles de cáncer, ¿no? Y yo, cuando era muy pequeña, yo me acuerdo que el cáncer era una enfermedad de viejitos. O sea, le daba cáncer a la gente de más de 70, 80 años, y era algo como asociado a la vejez. A mí me llama la atención, por supuesto que no he visto ningún estudio en eso, y a lo mejor sería muy interesante hacerlo, que cada vez hay gente más joven, como mencionas, enfermándose de cáncer. Y eso debería ser una señal de alerta, porque si estamos dando agua contaminada a nuestra población, obviamente el agua es un vector, ¿no?, de enfermedades. Entonces la estamos convirtiendo de fuente de vida a vector de enfermedad. Entonces por eso la urgencia de que los ciudadanos entiendan la situación de su agua y además busquen estrategias para organizarse. Además, en el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán siempre estamos buscando voluntarios y gente que quiera sumarse, porque obviamente el problema es enorme y siempre queremos que más manos, ¿no? Entonces, si gustan acercarse también, en la página de Facebook, así está, Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán. Ahí pueden encontrar, mandar mensajes, o por el correo electrónico, que es ccay.porelagua. A ver, lo voy a tomar nota. CC
A-Y, Y. punto por el agua, @gmail.com. @gmail.com. Ahí pueden también mandarnos un mensaje o si no, pues a través de las redes sociales. Yo voy a hacer mi comercial. Yo no me baño en cenotes, no me baño en el mar, o sea, y desde hace muchísimos años, y todos mis amigos me medio vacilan por eso, ¿no? Sí. Pero la verdad, en parte, por lo cual no lo hago, es porque tengo la idea de que están contaminadas las aguas, ¿no? Bueno, y cada vez se están contaminando más, ¿no? Lo cual es una verdadera pena porque además si la industria turística, especialmente la asociada a los cenotes, o sea, llega un momento en que incluso meterte a un cenote va a ser un riesgo para tu salud, porque obviamente pues sabemos que hay niveles, ¿no? Hay cenotes muy contaminados, otros menos contaminados, pero bueno, no debería de ser así. O sea, lo que tendríamos que entender es que no es normal esta gestión del agua, ¿no? Así es casi como date cuenta, o sea, no es normal que no recibamos agua potable y que no podamos tomar el agua de la llave. Cualquiera que ha ido al extranjero sabe que tú puedes tomar agua de la llave sin ningún problema, porque una de las cosas que más se vigilan a nivel mundial es la calidad del agua, porque es la salud de tu población, ¿no? Y de tu ecosistema. Incluso este manejo podría llamarse que es hasta criminal, porque está atentando contra la población. Claro. Esto es bien importante. Sí, y entonces, bueno, volviendo al punto que decías, ¿no? O sea, son asociaciones, claro. Si me estoy bañando con agua contaminada, tomando agua contaminada, además estoy consumiendo alimentos procesados, ¿verdad? Sí. Con químicos que pueden ser cancerígenos, y estoy haciendo un montón de cosas, ¿verdad?, que pueden afectar mi salud, pues estoy agregando y sumando, ¿verdad?, a mi salud un montón de factores en contra, ¿no? Entonces, bueno, o sea, por eso tenemos ahora todos estos, hay mucha gente enferma con cáncer, de verdad yo estoy muy alarmada, ¿no? Y gente joven y chavitos. Una amiga en un pueblo está enferma, ella y sus hijos, con unas cosas de cáncer horribles que les salen acá en la cabeza, ¿no? Entonces, de verdad, no, hay que cuidarse y hay que cuidar la ecología, porque pues afecta no solo la ecología, sino directamente a nuestra salud. Claro. Y bueno, ahora hay en el Congreso del Estado también una iniciativa que se está analizando respecto al agua. ¿Qué opinión tienes en relación a la legislación que amerita el cuidado del agua? Bueno, pues para empezar, en Yucatán no tenemos una ley de aguas nacional. O sea, la ley de aguas nacional no está contemplando el sistema kárstico. O sea, no contempla las características del territorio. Por lo tanto, pues obviamente no puede defenderlas ni conservarlas. Entonces, esto es importante entenderlo. Nuestra ley de aguas es muy antigua y si hay una intención, no sé, por hacerla, como democratizarla de parte del Congreso, porque se han hecho parlamentos abiertos sobre el tema del agua, siguen sin reconocer a los grandes contaminadores. Y si tú no reconoces a las industrias que más te contaminan y sobreexplotan el acuífero, pues no vas a poder mitigar sus consecuencias, ¿no? Y esto tiene que ser de forma legal, porque si permitimos que esta gobernanza del agua siga siendo tan ineficiente, te digo, eventualmente pues va a seguir afectando a tu población y a la larga hasta tu economía. ¿Cuánto le costará al sistema de salud la gente enferma de diabetes, enferma de cáncer, enferma de los riñones, ¿no? O sea, a la larga hasta para el gobierno es algo que les pueda afectar. Y obviamente pues el desarrollo económico no puede ser a costa de los recursos naturales de esta forma. O sea, tenemos miles de ejemplos alrededor del mundo de cómo esto no funciona. Y la crisis ambiental que estamos viviendo pues no es gratuita, ¿no? Y debería empezar a cuestionarnos sobre qué está pasando con nuestra agua y cómo podemos protegerla, qué está pasando con nuestro ecosistema. Y nuestras leyes tienen que estar en función de esa sostenibilidad. Nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle al gobierno, porque la verdad es muy triste lo que voy a decir y a veces uno no quiere decir ciertas cosas, pero hay que decirlas. Cuando el gobierno no tiene dinero para pagar, por ejemplo, las inyecciones que sirven para los enfermos de cáncer, simplemente no las dan y se acabó. Entonces, ¿quién sufre eso? Nosotros los ciudadanos.
Entonces, como nosotros sufrimos, ¿verdad?, todo aquello con lo que el gobierno no es capaz de dar respuesta, pues nosotros como ciudadanos tenemos que exigirles que, por ejemplo, en esta ley de agua nacional, que no contempla las características del territorio de la península de Yucatán, pues que lo contemple, Sí. ¿no? Sí, de hecho, desde hace más de 10 años hay en el Congreso una propuesta ciudadana, la de Agua para Todos, Agua para la Vida, de esta asociación, en la que hubo un ejercicio muy grande de mesas de trabajo, de formación ciudadana, de comunidades originarias, para poder dar una respuesta a esta ley de aguas, ¿no? Porque además el agua ya debe de dejar de ser vista como un recurso económico, sino como un bien social y además un derecho humano, ¿no? Si tú cambias esa visión, pues la gestión va a ser distinta, ¿no? Lo que hay actualmente es un acaparamiento de las fuentes de agua. Y el ejemplo más mediático ahorita es la ciudad de Monterrey. Le comentaba a Paco temprano que las 15 principales industrias de Monterrey captan 44,000 millones de metros cúbicos de agua anuales. Y toda la población de Monterrey consume 1,000 millones de metros cúbicos al agua. Y al que le están quitando el agua, al que le están restringiendo los días, al que le van a dar por tandeo el agua, es a la población. Cuando la población solo consume 1,000 millones de litros, en comparación a los 44,000 millones que consumen solo 15 industrias, las principales de Monterrey. Entonces imagínate, aún yo creo que la población deje de usar agua, no va a acabar esa sequía que está yendo, porque lo que hay allá es una sobreexplotación y es un saqueo verdaderamente, ¿no? Porque además, ¿sabes cuánto cuesta una concesión de agua? 2,600 pesos anuales. Las dos principales refresqueras del país y la industria muy conocida de yogures francesa tuvieron ganancias por el agua embotellada en el 2020 por 66,000 millones de pesos. Pues es un negociazo. Entonces, esta falta de proporción entre lo que ellos pagan por esos derechos de explotación y lo que están realmente pagando y lo que están ganando por esa explotación, pues es un saqueo, ¿no? O sea, no tiene otra manera de decirlo. Y obviamente el que paga los platos rotos, pues es el ciudadano, porque es el que tiene que pagar por agua de calidad, porque la que está recibiendo no lo es el que tiene que estar, además, muchas veces aumentando su consumo de refrescos, porque el agua no está llegando a sus comunidades. En Chiapas tienen un problema terrible de diabetes, porque hay comunidades a las que solo llegan las refresqueras, el agua no llega. Tienen que estar agarrando agua de lluvia y pues obviamente cuando hay sequía o no es temporada, pues no tienen. Entonces toman mucho refresco. Y eso es algo que está documentado. O sea, eso es lo más triste. O sea, hay mucha información, incluso científica, y también de saberes tradicionales de la gente que está viviendo las consecuencias, que a veces tendemos a disminuir digamos, la importancia de esos saberes también, ¿no? O sea, aquí hay gente que te está diciendo, oye, ya no tengo agua, el agua que está saliendo de mi pozo es salada. Ah, pero como no es doctor, como no es maestro, no se le hace caso, ¿no? Entonces, también tenemos que aprender a escuchar a esas comunidades que muchas veces ignoramos y a la ciudadanía. Sí, realmente aquí hay dos cosas en esto que estamos platicando respecto a pues, la iniciativa que hay en el Congreso del Estado, ¿no? Sí. No está contemplado en la ley de agua nacional, no contempla las características de nuestro territorio, Sí. y hay que reconocer a los grandes contaminantes para que se pueda hacer Y sobreexplotadores. sí, ¿no? Para que se pueda hacer una ley de acuerdo a nuestra realidad. Exactamente. ¿No? Y que contemple la participación ciudadana, pero efectiva, ¿no? Porque actualmente pocos ciudadanos participan en la gestión de sus recursos y eso está contemplado hasta en la Constitución, ¿no? La participación ciudadana está contemplada y debería estar garantizada. Pero si tienes una ciudadanía que desconoce de dónde viene su agua, a dónde se van sus aguas residuales y que además no sabe cómo participar o qué instrumentos utilizar, pues difícilmente van a poder hacerlo. Sí, esto es interminable, este tema, de verdad inagotable, ¿no? O sea, podríamos estar conversando horas y horas enteras. Por ejemplo, ¿cuánto te cuesta un garrafón de agua, verdad?
En mi casa hasta sí cocinamos con agua purificada. Y somos 3 personas y nos gastamos a la semana 7 garrafones de agua, que creo que son a 35 pesos. 35 pesos. ¿Cuánto cuestan los garrafones de agua, no? Sí. 20 litros de agua vale lo mismo que una botella de agua, creo que de gaseosa, ¿no? Refresco gasificado. Vale lo mismo, creo que son 2 litros de agua, o sea, contra 20 litros, mejor cómprate tu agua, ¿no? Y ya que estas empresas están haciendo grandes negocios con el agua, ¿verdad? Pues que les cobren buenos permisos, ¿verdad? Para que ese dinero sirva, por ejemplo, para capacitar gente, ¿verdad? En el uso de pesticidas y cosas así, ¿no? Bueno, incluso hasta para mejorar la infraestructura, ¿no? Ahí en el consejo hay compañeros como Cuauhtémoc Jacobo, como Rosario May, como el doctor Gustavo Monforte, que trabajaron el tema de las aguas, agua y saneamiento en las comunidades y demostraron, pues, pusieron fotos impresionantes de los cárcamos municipales, de las tuberías municipales que están verdaderamente así desastrosas, que además ese es otro problema. Muchas veces los municipios se hacen cargo del tema del agua, pero no están capacitados y la infraestructura que tienen es bastante obsoleta o ineficiente. Entonces eso hace que también no se pueda garantizar el agua hasta las poblaciones. Garantizar el agua que no esté contaminada. Como decíamos hace un momento, o sea, una botella de refresco gasificado cuesta 35 pesos, ¿no? Sí. Y lo pagan, van a la tienda a comprar sus cocotas. Pero como si les dicen que paguen el agua, hacen su escándalo al Palacio Municipal, por eso no cobran el agua potabilizada o entubada, como tú dices, ¿verdad? Y les dan agua que no es potable, solo entubada, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí hay que trabajar mucho en una cultura, ¿verdad? De pues no contaminar el agua, ¿verdad? Y de darle un valor al agua. Si te compras un refrescote que vale 35 pesos y hasta más, sí, ¿no? Porque no pagas lo mismo, o sea, al mes 35 pesos por sí, tu agua potable, ¿no? Sí. Para que tengas agua de mejor calidad, ¿no? Claro, o sea, y también, o sea, yo creo que muchas poblaciones lo harían, simplemente muchas veces no se reconocen como esos sujetos de derecho, ¿no? Y esto es bastante problemático porque si tú no sabes que tienes un problema respecto a algo, pues no reaccionas a eso. ¿Qué está pasando en el norte del país? Que la gente ya no tiene agua. Entonces ahí tienes los peores levantamientos, las peores manifestaciones, hay ciudadano enojado porque ya no está recibiendo el recurso. Y sería una tristeza que nosotros como yucatecos empecemos a reaccionar hasta el momento en que ya no tengamos agua o el agua que salga de plano ya esté intomable, ¿no? O sea, porque a veces puede ser que esté entubada, pero cuando menos la podrías tomar, pero si sale café, sale apestosa, pues de plano no. Aquí en el norte de Mérida, si agarras un dron, desde arriba ves cuántas piscinas hay. Yo la verdad no tengo piscina y ni quiero. ¿Por qué? Porque se me hace un desperdicio tremendo, ¿verdad?, de agua. Sí, mientras hay comunidades que tienen agua solo 2 horas al día. Ajá. Entonces sí, obviamente toda la gestión está concentrada en la ciudad. Incluso la Japay, me ha tocado escuchar justificaciones de gente que trabajó en la Japay diciendo, ay, es que la Japay más bien lo que ve es la ciudad de Mérida, pues entonces que no se llame Japay, ¿no? Se llama Junta de Agua Potable del Contravillado de Mérida. Pero es de Yucatán, entonces desde que sea de Yucatán, cuando menos tendrían la responsabilidad de verificar en los municipios qué está pasando con el agua, ¿no? Porque hace cuenta que los municipios son así como tierra de nadie, lo que pueda hacer el presidente, además ni siquiera podría haber una orientación para que logre él pedir infraestructura básica, bueno, pues si no la va a cobrar, cuando menos que baje recursos para mejorarla, ¿no? Que eso también es importante entender, o sea, necesitamos infraestructura para esas poblaciones que no tienen agua. Bueno, pues un comentario final ya para terminar este programa. Y bueno, pues en otra ocasión podemos hablar con más detenimiento de otros temas, por ejemplo, de pues el tema del agua potable en Yucatán, en Mérida, no sé, ¿no? O sea, sí. Y vamos desarrollando otros temas que la verdad sí me parece muy importante esto, ¿no? O sea, sobre todo pensando, ¿verdad?,
en que ya hay, por ejemplo, grandes pleitos por el agua, ¿no? Porque no hay, en otros lugares ya no hay agua, ¿no? Entonces, que no nos vaya a pasar lo mismo aquí en el estado de Yucatán, ¿no? Así es. Pues, si nos haces el favor de despedir este programa. Claro que sí, pues como siempre les invito a participar por la gestión de sus recursos hídricos. Recuerden que ustedes también tienen la posibilidad de hacer algo por el agua, ¿no? Y yo siento que estos cambios se van a dar desde la ciudadanía. Entonces, es importante. El Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, pues los puede recibir con los brazos abiertos. Siempre necesitamos mucha gente. Y muchas gracias por estos espacios,